Hola amigos, les saluda Diego. Qué bueno que estén otra vez conmigo para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Este es un estudio basado en el libro El Gran Panorama Divino. El día de hoy veremos la segunda parte de la lección titulada El Reino Prometido. Si no has tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Ahí no solo encontrarás las lecciones de esta serie, sino que también encontrarás recursos que espero te ayuden a entender más de la Biblia, de Jesús y del Evangelio. Pero bueno, empecemos con nuestra lección. En la primera parte de esta lección básicamente nos enfocamos en los atributos de la omnisciencia y la soberanía de Dios. A la luz de Efesios 1, vimos que el Dios de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habían diseñado un plan eterno de redención, un plan eterno de salvación, y que por lo tanto el pecado de Adán y Eva, comúnmente conocido como la caída, no había destruido ese plan de redención de Dios, es decir, que el pecado no había tomado por sorpresa a Dios. En esta segunda parte nos enfocaremos a hablar acerca de otro atributo de Dios, que es su misericordia, su gracia. El hombre por el pecado experimenta el juicio de Dios, sin duda, pero no solo eso, también experimenta la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y esto lo podemos ver desde el relato de la caída. Dios proveyó ropa adecuada para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Más adelante, después que Caín mató a su hermano Abel, Dios puso una señal en la frente de Abel para evitar que las otras personas lo maten. Estas son señales de la misericordia de Dios. Sin embargo, la señal más grande de su gracia es lo que nosotros encontramos en el momento mismo de la caída, en Génesis 3:15, donde Dios está dictaminando el juicio contra el pecado. Leemos las siguientes líneas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En este versículo podemos ver el primer indicio del Evangelio. Esto es conocido como el protoevangelio. Y si bien este versículo no ofrece muchos detalles, lo que sí afirma es que en el futuro un hijo de la mujer, su simiente, destruiría a la serpiente, o sea que destruiría la maldad, destruiría a Satanás. Esta es una profecía encubierta, si quieres decirlo así, acerca de Jesús y de su obra en la cruz, porque Jesús en la cruz derrotó a Satanás y Jesús vendrá por segunda vez a completamente destruir a Satanás y también a la muerte. Así que en Génesis, nosotros en el momento mismo de la caída podemos ver ya el Evangelio. Y el apóstol Pablo hace un eco de este versículo cuando les dice a los creyentes de Roma que Dios muy pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Obviamente Pablo se estaba refiriendo a la victoria final que los creyentes tendrían sobre Satanás en Cristo. Con todo esto podemos ver que Dios, al pronunciar sus maldiciones a consecuencia del pecado, también provee un rayo de esperanza, es decir, su gracia. Dios actúa con misericordia y esto es sin duda un elemento de gracia porque Dios no tiene obligación de hacerlo. Y este elemento de la gracia de Dios lo podemos ver claramente en el concepto de los pactos. La palabra pacto proviene de la palabra hebrea berit, que significa cortar. Esto simboliza una traducción ancestral del Medio Oriente, es decir, que cuando dos partes llegaban a un acuerdo, literalmente cortaban o descuartizaban a un animal. De esta manera, el pacto quedaba sellado con sangre y el animal descuartizado simbolizaba la suerte que tendría la persona que no cumpliera su parte en el pacto. En la Biblia, este concepto de pacto es fundamental. Este concepto se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es más, la palabra testamento es simplemente otra palabra para decir pacto. Ahora, el concepto bíblico del pacto se refiere a un compromiso solemne en el que Dios se compromete con su pueblo mediante promesas. Otra vez, pacto es un compromiso solemne en el cual Dios se compromete con su pueblo
mediante promesas. Los pactos bíblicos generalmente van acompañados con señales visibles, como es el caso del arco iris, que es la señal visible del pacto que Dios hizo con Noé. Ahora bien, también es importante mencionar que hay dos tipos de pactos, o al menos así los han catalogado los estudiosos. Tenemos los pactos unilaterales y los pactos bilaterales. Los pactos unilaterales son aquellos en los cuales Dios se compromete a actuar incondicionalmente, es decir, sin esperar nada del pueblo. Este fue el caso, por ejemplo, del pacto que Dios hizo con Noé o con Abraham. Ahora, también existen los pactos bilaterales. Estos son, en cambio, pactos en los que el pueblo tiene la obligación de cumplir ciertos requisitos para recibir las bendiciones de Dios. Caso lo contrario, sufriría las maldiciones del pacto. Este sin duda es el caso del pacto con Moisés, es decir, el pacto que Dios hizo con los israelitas después de sacarlos de Egipto. Bueno, ahora que hemos visto de manera muy general el concepto de los pactos bíblicos, nos detendremos para observar un pacto que es muy importante en toda la Biblia, y este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Este pacto se lo encuentra en Génesis 12, en los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo primero que vemos en este pacto es la gracia de Dios. El contexto de este pacto es el que Dios llama a Abraham a salir de la casa de sus padres, de su familia, de su tierra, y dirigirse a una tierra desconocida, una tierra que Dios le mostraría. Ahora, sin duda hay un elemento muy importante en esta historia que es la fe de Abraham, porque Abraham decide obedecer a Dios, y esto es obviamente algo muy importante, pero esto no significa que Abraham se hizo merecedor del pacto de Dios. Y en realidad esto lo podemos ver en la narrativa de la vida de Abraham. Abraham sin duda fue una persona de fe, pero no significa que Abraham haya sido una persona perfecta. Y esto lo podemos ver, como dije en la narrativa. Abraham 2 veces miente que Sara sea su esposa. Él niega que Sara sea su esposa, exponiendo a ella al peligro de que fuese violada, y con el único propósito de salvaguardar su integridad, es decir, salvaguardar la integridad de Abraham. Como podemos ver, esto no es algo bueno, obviamente. Y otra vez nosotros podemos ver que la fe de Abraham no fue perfecta tampoco, porque Abraham dudó del cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo a través de Sara. Al ver que Sara era estéril, Abraham decidió tomar la esclava de Sara para tener un hijo con ella y por medio de ese hijo recibir las promesas de Dios. Sin embargo, esto no era lo que Dios le había dicho. Y obviamente esto le trajo muchos problemas a su familia y en realidad trajo problemas a todo el mundo. Ahora, con todo esto no estamos queriendo denigrar a Abraham de ninguna manera, ni menospreciar la importancia de la fe, pero sí queremos enfatizar la gracia de Dios. Dios llama a Abraham y le da sus promesas simplemente por gracia, no porque Abraham se lo mereciera por ser un hombre perfecto. Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto fue por gracia. Ahora sí, vamos a ver el pacto con Abraham. Y ese pacto básicamente tiene 3 elementos. El primer elemento es un pueblo. Dios le promete a Abraham darle una descendencia, hacer de él una nación grande. Es decir, que los descendientes de Abraham serían un pueblo de Dios. Y no solo esto, sino que esta bendición realmente sería una bendición que duraría. Este pueblo de Dios duraría. El segundo elemento, que podemos ver en este pacto es la tierra. A Abraham, Dios le ordena que salga de la tierra de sus padres, de Ur de los Caldeos, y que se vaya a una tierra que él le mostrará, es la tierra de Canaán. Dios le promete una tierra a Abraham. Y el tercer elemento que podemos ver en este pacto es una bendición. Dios dice
que bendecirá a Abraham y bendecirá a él y a las personas que lo bendigan, pero también maldecirá a las personas que lo maldigan. Y aún más que eso, dice que Dios bendecirá a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Y esto es algo muy, muy importante, porque aquí vemos que hay un elemento universal. Esta bendición sería universal, pero hasta ahora en la narrativa de Génesis, como lo hemos visto ya en las lecciones anteriores, lo único universal que se presenta es el pecado y su maldición. Entonces ahora con el pacto de Abraham hay un nuevo elemento universal y es una bendición. Eso significa que de alguna manera esta maldición del pecado sería reemplazada con una bendición. Bueno, y en todo esto podemos ver que el reino de Dios, a través de este pacto, está tomando forma nuevamente. Porque existe un pueblo de Dios, es decir, los descendientes de Abraham, existe un lugar de Dios que es la tierra prometida y existe una bendición de Dios. Dios bendice a los descendientes de Abraham y Dios va a bendecir a toda la tierra a través de ellos. Y con esto podemos ver que Dios está trabajando para restaurar su reino perfecto. Es decir, Dios está regresando al tiempo de Génesis 2, al tiempo donde no había pecado y por lo tanto no había la maldición del pecado. Pero hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestra lección del reino prometido. Mi nombre es Diego Herrera y les agradezco por su compañía y los invito a que sigan haciendo para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.